Hola, mi nombre es Yanina Sánchez Yaringaño. Soy abogada y especialista en temas de género y políticas públicas. Y el día de hoy vamos a abordar lo que es el hostigamiento sexual en el sector público. Es importante que tomen en cuenta que este tema es necesario distinguir de cómo ocurre dentro del sector privado, porque tiene distinciones particularmente en el procedimiento de investigación. Por ello, el día de hoy vamos a abordar brevemente lo que es el concepto de hostigamiento sexual y por otro lado, y de manera un poco más profunda, lo que es el procedimiento de investigación. Esto es importante que lo sepan, no solo si es que de pronto, y ojalá que no, pero si estuvieran en un caso de hostigamiento sexual dentro del sector público, es decir, en el marco de las entidades que se encuentran en el sector público o de trabajo vinculado al Estado, pero también si es que, por ejemplo, conocieran alguna persona que les pide ayuda, que de pronto desea tener más información de esta situación. Siempre es importante conocer y saber un poco más de esta temática para poder ofrecer el apoyo correspondiente. Respecto de lo primero, que es cómo definimos el hostigamiento sexual, esta es una de las grandes similitudes que existen con el sector privado, ¿sí? Es decir, tenemos una misma definición, mismos elementos de configuración y mismas características. Con elementos de configuración me refiero a aquellos elementos necesarios para poder determinar que ocurrió o que no ocurrió el hostigamiento sexual. En cuanto a la definición, se cumple la misma definición o concepto del sector privado. Es decir, definimos el hostigamiento sexual como una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista que es no deseada por la persona contra la que se dirige. ¿Cuáles son estos elementos con los cuales yo voy a determinar que sí ha ocurrido el hostigamiento sexual? No solo para mí, si es que de pronto deseo saber si es que lo que estoy viviendo es una conducta de hostigamiento sexual, sino también si es que yo estoy encargado o encargada de investigar un caso de este tipo. Los dos elementos necesarios que tienen que estar presentes es, por un lado, la conducta sexual o sexista. Por un lado, recordemos que no son lo mismo, es decir, una conducta sexual puede ser tocamientos indebidos, puede ser comentarios inapropiados a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, puede ser por ejemplo, intimidar a alguien para poder tener contacto físico, ¿sí? Esas vendrían a ser las conductas sexuales. Y por otro lado están las conductas sexistas, que no tienen que ver necesariamente con el intimar sexualmente con una persona, sino que más bien se refiere al refuerzo de estereotipos de género, es decir, a establecer jerarquías entre los hombres y las mujeres, como decir, por ejemplo, que las mujeres son muy emocionales para llevar cargos de poder, que los hombres que son sensibles entonces son débiles y entonces no deben estar dentro del espacio de trabajo masculino, entre muchas otras, ¿sí? Pero tenemos que entender que el hostigamiento sexual tiene estas dos posibilidades. Puede ser una conducta sexual o puede ser una conducta sexista, así como también pueden estar ocurriendo en simultáneo. Ese es un elemento. Y por otro lado está el no deseo, que puede ser directo o indirecto. El directo es el más fácil de reconocer, es esta persona que señala frontalmente que está incómoda con la situación, que no desea que vuelva a ocurrir. Y el indirecto más bien se refiere a todas aquellas circunstancias donde la persona señala de manera indirecta, es decir, de pronto evade la situación, de pronto se queda en silencio, de pronto responde de manera evasiva. Y esto probablemente también está muy relacionado con la situación en la que se encuentra, tal vez es una relación laboral y por lo tanto se siente mucho más condicionada a responder de una manera u otra. De pronto es una circunstancia que donde no se le permite expresar cómo se siente realmente, se siente intimidada, entre muchas otras. En cualquier caso, el hostigamiento sexual se puede configurar también a través de un rechazo implícito, es decir, estas circunstancias donde expreso de manera indirecta mi incomodidad. En segundo lugar, vamos a tomar en cuenta de quiénes pueden estar involucrados en un caso de hostigamiento sexual. Por estadística, sabemos que lamentablemente las mujeres son las principales víctimas de este tipo de situaciones, pero no necesariamente son las únicas. También los hombres pueden ser víctimas de hostigamiento sexual, hombres y mujeres pueden cometer el hostigamiento sexual y también hombres pueden ser víctimas de hostigamiento sexual por parte de otros hombres y mujeres pueden ser víctimas de hostigamiento sexual por parte de otras mujeres, ¿sí? No hay una diferencia, no hay una distinción normativa respecto de
un caso u otro. En todas aquellas situaciones siempre hay una obligación de investigar y determinar qué ha ocurrido y también de sancionar si es que el procedimiento sí lo concluye el hostigamiento sexual. Finalmente, respecto de la modalidad, recuerden que de la misma manera que en el sector privado, el hostigamiento sexual puede ocurrir en situaciones de jerarquía, es decir, por ejemplo, de un jefe con su subordinado o de una persona que tiene un cargo menor al de la persona que está en el cargo mayor. Y también puede ocurrir entre pares, es decir, entre compañeros y compañeras de trabajo. No necesariamente tiene que haber una subordinación o un condicionamiento o una persona que esté por encima mío para poder determinar que esto fue hostigamiento sexual. En cualquier caso, se considera que sí hubo hostigamiento sexual. Esto nos lleva a abordar de manera un poco más profunda cuáles son las características en el caso del sector público. Como les mencionaba, en el caso del concepto, sí hay muchas similitudes, entenderemos siempre lo mismo hostigamiento sexual tanto en el sector privado como en el público, pero para efectos de características en el marco del procedimiento de investigación sí encontraremos diferencias. La primera de ellas es cuál es el plazo para poder denunciar. En el caso de la denuncia, vamos a saber que en el sector público, a diferencia del privado, existe un plazo estipulado que es de 3 años como máximo para poder realizar la denuncia y estos 3 años se cuentan a partir del último hecho de hostigamiento sexual, ¿sí? A partir de la última conducta de hostigamiento sexual se cuentan hasta 3 años como plazo máximo para interponer una denuncia. ¿Esto por qué es así? Porque en el sector público se van a regir no solamente por la normativa de hostigamiento sexual general, que es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, sino que también se van a regir por lo que es la Ley del Servicio Civil y particularmente por el procedimiento que dentro del sector público existe para poder sancionar faltas disciplinarias, que en este caso es lo que se denomina el procedimiento administrativo disciplinario, que lo veremos con un poco más de detalle en las siguientes diapositivas. Respecto del plazo, entonces, 3 años como máximo para poder denunciar. Respecto de la denuncia, ¿quién puede denunciar? Puede denunciar la presunta víctima, puede denunciar un testigo que ha visto los hechos o que ha conocido los hechos, es decir, yo he tomado conocimiento de estas circunstancias, no las he visto, pero igual quiero informar al área de recursos humanos para que tome las acciones correspondientes e investigue y determine qué ha ocurrido y si ha ocurrido algo. Y también existe una investigación de oficio, es decir, donde la entidad toma conocimiento por parte de otras circunstancias, por ejemplo, a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, y al conocer de que quienes están involucrados son personas vinculadas a la entidad, entonces inicia una investigación de oficio también. En esas tres posibilidades se puede iniciar un procedimiento de investigación. Y también recuerden cuáles son las sanciones en el caso del procedimiento. En el público puede ocurrir una destitución o puede ocurrir una suspensión. Esas son las dos posibilidades de sanción dentro del sector público. Cuando pensamos finalmente respecto de quién puede denunciar, es bastante evidente tal vez pensar que puede denunciar cualquier persona que trabaja en el sector público y que de pronto ha sido víctima del hostigamiento sexual, pero acá recuerden que no solamente estamos hablando de personas trabajadoras, sino que también pueden estar involucrados, por ejemplo, locadores de servicio, personal tercerizado, por ejemplo, personal de limpieza que trabaja en el espacio, en el mismo espacio que una persona que labora en el sector público. Y acá también podemos incluir a la ciudadanía, es decir, personas que han entrado en contacto con un trabajador o trabajadora del sector público y que han sido víctimas de hostigamiento sexual o viceversa. ¿En qué casos me refiero? Por ejemplo, cuando voy a atender en mesa de partes y voy a dejar un documento, la persona que me está atendiendo está trabajando en el sector público y podría ser yo víctima de hostigamiento sexual o podría yo agredirla de esa manera. También, por ejemplo, en el caso del Serenazgo, que también está en constante atención a la ciudadanía. También, por ejemplo, en los servicios de salud, donde hay personal que trabaja en el Estado, que finalmente está atendiendo a la ciudadanía y que también puede cometer estos actos. Y de la misma manera puede cometerlos la ciudadanía contra estas personas. En cualquier caso, estamos hablando de situaciones que están ocurriendo en el marco del sector público y en el marco de los espacios laborales. Ya yendo particularmente a lo que es el procedimiento de investigación, como les mencionaba, en el sector público hay una diferencia particular y es cómo ocurre el procedimiento de investigación. Vamos a tener en cuenta que acá hay dos actores importantes que se distinguen de otros ámbitos.
por un lado está la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica es un rol muy particular que está encargado de determinar y de calificar si la denuncia que se ha interpuesto tiene características suficientes para recomendar la apertura formal del procedimiento de investigación. ¿A qué me refiero con esto? En un PAD regular, PAD por las siglas Procedimiento Administrativo Disciplinario en el sector público, en un PAD existen cuando hablamos del PAD existen dos grandes etapas. Una etapa previa al PAD, que es donde está como protagonista la Secretaría Técnica, y la etapa del PAD como tal, ¿sí? Toda esta etapa previa al PAD es importante porque funciona como un filtro donde se va a concluir si es que existen elementos o existe una recomendación para aperturar formalmente este procedimiento. Entonces, la Secretaría Técnica en esta etapa previa que funciona como filtro tiene este rol protagónico donde investiga y determina y concluye si es que efectivamente se cumplen estos requerimientos para aperturar este procedimiento de investigación formal. Esta es de las grandes distinciones con el sector privado, porque en el sector privado sí se inicia un procedimiento de manera directa. Acá no, acá pasamos por esta etapa previa, ¿sí? Em, por otro lado, está los recursos humanos, que van a ser los encargados de aplicar medidas de protección, canales de atención médica y psicológica, y también dar lectura al acta de derechos de la persona denunciante. En este caso, estas tres obligaciones se cumplen de la misma manera que en el sector privado, con las mismas características y con las mismas exigencias, es decir, son obligatorias en todo caso y siempre es importante recordar que están bajo la responsabilidad del área de recursos humanos en aplicarlas. Puede ocurrir que se denomine Oficina de Recursos Humanos o cualquier otra que cumpla estas mismas funciones dentro de una entidad pública. ¿Y cuál es el plazo máximo para esta investigación? Desde que inicia la denuncia hasta que se concluye, hay un plazo mínimo. Esta investigación, perdón, puede durar como mínimo 15 días calendario y como máximo, dependiendo de lo que ocurra, hasta 60 días calendario. Lo veremos con un poco más de detalle en la siguiente diapositiva. Acá lo que podemos observar es cuál es el flujograma, es decir, cómo funciona un procedimiento de investigación, que desde ya, como les he mencionado, tiene muchas diferencias con el privado. Les había comentado de que en el caso del sector público hay una etapa previa que denominamos una etapa de filtro antes de iniciar el PAD como tal. Y eso es lo que podemos ver hasta el paso número 3, ¿sí? Pero empecemos desde el inicio. La denuncia se puede interponer ante la Oficina de Recursos Humanos o ante la Secretaría Técnica del PAD. Cualquiera de estos dos tienen la posibilidad de recibir la denuncia de hostigamiento sexual. Recuerden que esta denuncia tiene que tener como mínimo el nombre de la persona denunciante, de la presunta víctima, de la persona que está siendo denunciada y los hechos que se están denunciando que han ocurrido. Los medios probatorios se pueden adjuntar en ese momento, pero si no se realizan en ese momento, también puede ocurrir que luego la Secretaría Técnica los requiere. Y en el caso de estos medios probatorios, pueden ser tanto los mismos que en el sector privado, es decir, fotografías, chats de conversación, llamadas, pueden ser videos, pueden ser grabaciones, pueden haber testigos. Y por supuesto, también se puede presentar como medio probatorio el informe psicológico por parte de la persona, de la presunta víctima, ¿sí? Todos estos pueden ser medios probatorios, así como cualquier otro elemento que corrobore que estas situaciones han ocurrido. Esto se presenta ante la Oficina de Recursos Humanos o ante la Secretaría Técnica y se informan ambos mutuamente de que han recibido esta denuncia. Si lo recibió la Secretaría Técnica del PAD, entonces se va a informar Recursos Humanos y viceversa. Posterior a ello van a ocurrir el paso 2 y 3 de manera simultánea. Por un lado, en el paso 2, la Oficina de Recursos Humanos va a aplicar estas tres medidas que señalamos hace un momento. Medidas de protección, lectura del acta de derechos y brindar canales de atención médica y psicológica, que se aplican de la misma manera que en el privado. Y en el caso de las medidas de protección, no se olviden que estas medidas son todas aquellas que buscan evitar que haya contacto entre la presunta víctima y la persona denunciada durante el procedimiento de investigación. En el paso 3, lo que vamos a ver es que la Secretaría Técnica, desde que recibió la denuncia hasta culminados 15 días calendario, tiene que investigar, por un lado,
y por otro lado, emitir un informe. Redactar un informe donde va a señalar si es que le parece, por medio de distintos elementos, que hay una posible configuración del hostigamiento sexual y por lo tanto una recomendación de apertura del procedimiento administrativo disciplinario. También puede ocurrir que concluya que no desea o no recomienda aperturar este procedimiento, ¿sí? Puede concluir cualquiera de los dos, en cualquier caso tiene que hacerlo de manera justificada. Y ojo aquí, la normativa de la Autoridad Nacional del Servicio Civil señala que puede recomendar la apertura del PAT con medios mínimos, perdón, con medios probatorios mínimos, como puede ser la declaración de la presunta víctima. Porque recuerden que acá no está señalando que tienen que sancionarse sí o sí a la persona, sino que más bien lo que está recomendando es que se aperture el procedimiento de investigación, como puede ser eh, a través de medios probatorios como es la declaración de la presunta víctima, ¿sí? Entonces, con basta que tenga la declaración de la presunta víctima para poder recomendar esta apertura, en la medida que se cumpla con realizar el informe de manera adecuada, ¿sí? Esto es una obligación de la Secretaría Técnica. Y posterior a ello, si es que recomendara la apertura, van a ocurrir 30 días calendario más, que son hasta 45 días calendario si el caso fuera muy complejo. En estos 30 a 45 días, formalmente se apertura el PAD y se profundiza en esta investigación, donde se determinará si efectivamente ocurrió o no el hostigamiento sexual, o más que nada, más que si ocurrió o no, si es que hay medios probatorios para determinar que los hechos se han corroborado. Recuerden que cuando los actores en un procedimiento de investigación actúan en este procedimiento, no es que determinen si algo ocurrió o no necesariamente, porque puede haber ocurrido, pero no necesariamente hay los medios probatorios suficientes. Entonces, muchas veces puede archivarse un caso y eso no significa que el caso sea falso, sino que más bien el caso no ha tenido los medios probatorios necesarios, ¿sí? Porque sabemos que en el hostigamiento sexual el tema probatorio es bastante complicado, las pruebas no siempre están tan palpables, porque nadie realiza este tipo de situaciones, pues, a la vista y paciencia de todo el mundo. Por eso es que muchas veces el tema de las pruebas puede limitar mucho cómo concluye o no un procedimiento de investigación. Pero en general, a grandes rasgos, después de estos 30 o 45 días calendarios, se concluye. Y de concluir que sí se ha corroborado, entonces pueden recomendar, perdón, no pueden recomendar, determinan una sanción que puede ser, no olviden, destitución o suspensión. Y de otro lado, si es que concluyeran más bien que no se ha configurado el hostigamiento sexual o que no hay los medios probatorios para configurarlo respecto de los que se han presentado, entonces recomienda el archivamiento. En cualquier caso, esta conclusión tiene que estar debidamente motivada. No puede estar justificada sobre la base de prejuicios ni estereotipos de género, ¿sí? Pero es así como funciona un procedimiento de investigación en el sector público, que como podrán ver es bastante diferente al sector privado. Solo para culminar, si es que tuvieran más dudas o si quisieran profundizar sobre este tema en particular, recuerden que tenemos una guía que es el ABC del hostigamiento sexual laboral, que lo pueden encontrar dentro de la plataforma de Parada F. También pueden ver en la diapositiva el link para que puedan acceder al mismo. Y si tuvieran cualquier duda o consulta, siempre recuerden que pueden contactarse con nosotras a través de nuestras plataformas, ¿sí? Muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier duda que puedan hacernos llegar. Gracias.